Hay un dicho muy antiguo que dice que se requiere una tribu para crear a un niño. Y eso lo tomó Tim Ferriss, el gran Tim Ferriss, uno de los primeros podcasters, creador de contenido legendario en uno de sus libros, con el concepto de la tribu de mentores, porque él dice que para ser un emprendedor, para ser un profesional, se requiere también una tribu de mentores. Algo que va muy de la mano y muy relacionado con un dicho que me encanta y que lo tengo muy presente constantemente en mi vida de emprendedor, que es, tú eres la suma de tus amigos. Y todos tenemos esos amigos que de repente nos vemos súper seguido, pero cuando nos juntamos, vaya que nos juntamos y vaya que nos conectamos y vaya que conversamos. La persona con la que vamos a conversar hoy día es uno de ellos. Lo tengo en mi grupito de amigos. Es una persona que además en mi carrera me ha aportado muchísimo, que conversamos mucho de pega, pero que también tenemos muchas cosas en común. Nos encantan los vinos, nos encanta el arte, nos encanta la cultura, nos encanta Latinoamérica, nos encanta, y este es el tema que viene esta semana, los propósitos de marca y cómo aportar de verdad desde el alma a que las marcas sean mejores para la sociedad y nosotros también como profesionales seamos mejores y aportemos más a la sociedad. El invitado esta semana es mi gran amigo Sebastián Leroux, con quien vamos a hablar temas interesantísimos sobre los propósitos de marca y cómo realmente encontrar esa esencia para crear una marca que apoya a un mundo mejor. Capítulo 108 de RitaCast, Sebastián Leroux, cómo realmente encontrar un buen propósito para tu marca. Comenzamos. RitaCast con Cristian Ritalin León. Bienvenidos a un nuevo capítulo de RitaCast. Los que nos siguen, y eso me encanta, me gusta que nos hayamos atrasado en 2 semanas de los capítulos y la gente pregunta. Eso quiere decir que hay gente que le interesa, gente que nos sigue y gente que pregunta. ¿Qué pasó, Rita? ¿Por qué te has demorado? Bueno, fin de año, clientes nuevos, productos nuevos, proyectos nuevos, así que eso está bueno. Así que les pido la disculpa a los que nos escuchan. Y esta semana nos hicimos esperar porque tenemos un tremendo invitado, como les dije en la intro. Tengo a un gran amigo también aquí frente a nosotros. Recuerden que cuando entrevistamos gente y hablamos con amigos, estamos también en YouTube. Si nos escuchan como siempre en Spotify, en Anchor, donde sea que escuchen nuestro podcast, estamos hoy día también en YouTube para que vean también de frente a nuestro amigo que está aquí, Sebastián Leroux, directo desde México está hoy día, ¿no? Para variar, cuéntate una nueva. Hola Rita, sí, aquí en Ciudad de México me tocó estar hoy. Como siempre, muy contento hoy día delante de las cámaras y delante del micrófono contigo. Pero como siempre, un gusto conversar, reírnos, ¿no? Y ver qué podemos hacer también para ir mejorando el mundo desde lo que hacemos, ¿no? En el día a día. Así es, pues, Seba, y muchas gracias también por aceptar la invitación. Voy a hacer un resumen de ti, quién eres. Yo asumo que la mayoría de los que nos está escuchando te conocen, pero nunca está más decir de quién es Sebastián. Sebastián, con E, por supuesto. Sebastián Leroux es director de expansión de Alma Brands, es un marketing best, ojo ahí, es un charlista internacional y es asesor estratégico. Nos conocimos cuando yo era el VP de integración digital en McCann World Group. Él era el director de estrategia para Hispanoamérica y el Caribe de Future Brand, el área de branding de McCann World Group. Además de docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y además recibió el premio como profesor de excelencia en el área de posgrado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. O sea, currículum tremendo. Muchas gracias nuevamente, Seba, por estar con nosotros aquí. Hoy día vamos a hablar de algo que es súper apasionante para los dos, que son los propósitos de marca. Así que nuevamente, bienvenido al RitaCast. Muchas gracias, Rita. Vamos a ver cómo poder aportar en esta conversación y ojalá traer contenido nuevo también para las personas, porque el propósito, yo creo que es una palabra de esas muy manoseadas hoy día en la industria general, no solamente en la industria del marketing, sino que Así es. todo el mundo te habla de propósito, todo el mundo cree saber de propósito también, y probablemente hay muchos mitos que derribar. Así es. Entonces, la invitación es poder justamente a que los derribemos hoy día y que la gente se sume a poder hacerse cargo de un propósito organizacional, empresarial e incluso personal de forma real, ¿no? Así es. Nosotros hemos conversado muchas veces en el Ritacast sobre esto. De hecho, muchas veces lo hemos hecho. Incluso tú nos has dado libros para leer, de verdad, en algunos capítulos. De hecho, hace un año ya casi, tipo enero, el año pasado hablamos con muchos capos de branding como tú, de creatividad, etcétera, y tú nos diste varios libros para leer. Échale una mirada a esos capítulos que están muy buenos. Pero para setear un poco qué significa el propósito, recordemos que si nos adentramos en los anales de la historia del marketing, antiguamente las marcas hablaban de misión y visión, que era como su manifiesto inicial de qué es lo que hacen, por qué hacen, qué sé yo. Y en algún momento, y ahí por favor corrígeme si me equivoco,
el gran Simon Sinek fue el primero que comenzó con estas cosas bien grandes, con esta charla TED, que es una de las más vistas de la historia, del Círculo Dorado, del Start with Why, donde él plantea que efectivamente las grandes marcas como Apple, ¿cierto? Que siempre fue su gran hito de marca, una marca que sin lugar a dudas cambió mucho en la forma de comunicarnos, ¿cierto? 1984 es el comercial que cambió todo en términos de comunicaciones, la marca en sí misma que empezó a cambiar realmente cómo se comunicaba y que desde el empaque hasta la tienda, ¿cierto? Hizo una definición completa de una estrategia de marca absolutamente 360, pero hizo algo que era muy bonito en la mirada de Simon Sinek de hablar del empezar por qué, ¿cierto? Empezar desde adentro hacia afuera, de por qué hacemos lo que hacemos y no partir del producto mismo. Y de ahí tengo entendido que empezó esta vuelta bien interesante de dejar de hablar de misión y visión, que antiguamente siempre era, queremos ser la empresa número uno, queremos que nuestros accionistas ganen plata, a tomar algo que fuera mucho más del alma y que realmente empapara de una mirada que llamara y que inspirara, ¿cierto? No solamente a la gente que trabaja adentro, sino que a la gente que te compra. Corrígeme si me equivoco, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que estás en lo correcto, Rita. De hecho, me parece que el propósito ha sido una evolución natural de justamente cómo la sociedad ha ido evolucionando en su relacionamiento con las marcas, con las empresas, y cómo ellas también han tenido que adaptarse, ¿no? Y evolucionar en conjunto con la sociedad para poder realmente ser relevantes y no solamente tener una mirada 100% transaccional basada en cuánto gano yo como empresario, ¿no? O Exacto. cuánto me puedes entregar a mí como valor tú siendo un cliente, ¿no? Y yo transmitirte, oye, este es mi producto, mi servicio y nada más. Mm. Entonces yo creo que hubo una evolución natural. Recuerdo ahí varios años atrás, donde todavía trabajamos en esas compañías que mencionaste al inicio, donde probablemente, no sé si te acordáis que, claro, veníamos muy de la misión y la visión, creo que todos nosotros nos enseñaron eso en la universidad también, Tipo. pero, y después empezamos a hablar en algún minuto como de la esencia de marca. ¿Te acordáis que hubo como Claro. una El evolución y de brand repente, essence, claro, ¿verdad? claro, y empezáis con el brand essence y empezáis a notar ahí desde el discurso de las marcas, que es algo mucho más como humano finalmente. Mm. Cuando estás hablando de la esencia de una marca, estás hablando de la esencia también de las personas que se relacionan con ella, las personas que finalmente pueden contribuir a ella, de todo su ecosistema. Mm. Entonces ya dejamos de hablar únicamente de ese espacio tan transaccional y algo que es muy efectiva y que todavía algunas compañías tienen, que es esta misión y visión, era un poco ese punto de vista que tú diste, que la misión y la visión no es que están mal, digamos, pero son una mirada interna. Es qué es lo que yo hago, como desde la misión, o sea, qué es lo que entrego hoy, y la visión es qué es lo que quiero yo lograr o obtener en el futuro, pero como yo como compañía. No Claro. tenía esa mirada de impacto que nosotros podemos tener hoy día desde el propósito hacia las distintas audiencias que queremos. O sea, y si lo miráis como una persona, es como si mi misión y mi visión fuera quiero ganar plata y ser millonario, cuando ganas plata y eres millonario te levantáis en la mañana, y de hecho me pasa y lo hemos conversado en estos almuerzos largos que hemos hecho alguna vez en la vida, que de repente yo por lo menos tengo la suerte, siempre lo digo, tengo la suerte de tener amigos con mucha plata, que de repente te das cuenta que cuando tú no tenés propósito, pero tenés mucha plata, lo pasáis pésimo también. O sea, lo importante es entender hacia dónde querés ir. Y de nuevo, la misión y la visión puede decir queremos ser la empresa número uno del planeta, y después, so what? Ya, es el número uno. ¿Y de aquí qué, po? ¿Cómo inspiráis a tu equipo? ¿Cómo inspiráis a ser mejor? ¿Cómo inspiráis a hacer mejores productos? ¿Cachai? Y otra cosa que también es súper interesante, que también lo he visto como una forma de evolución, no sé si natural, pero antiguamente, cuando teníamos las comunicaciones antiguas de yo te digo algo, yo tengo un plan de medios y tengo un megáfono de este porte y una pauta, yo perfectamente podía decir, yo quiero ser el que más grita, fin. Pero hoy día que estamos compitiendo, y como yo siempre lo digo, y tú también como profesor en la Católica donde damos clase en general, que uno ahora dice, tu competencia en las comunicaciones ya no es la otra zapatilla, tu competencia es Mr. Beast, y la razón de hacer contenido rico de Mr. Beast es hacer contenido rico. O sea, hoy día Mr. Beast, ¿cachai el bolón que se ha pegado? Está poniendo agua en África, ese es su bolón, esa es tu competencia de atención. O sea, Exacto, tú no tienes un propósito que realmente mueva, que no sea solamente la choreza, lamento decirte que no vaya a poder conseguir nada. tal cual. Y yo creo que ahí hay algo que dijiste que es muy interesante. Uno, desde entender que hoy día como marca, uno compite no solamente con las de su categoría, sino que con todas, ¿no? Claro, Primero desde la relevancia. Y cuando tú piensas en la relevancia y en el mundo en el que estamos viviendo, también me atrevería a decir incluso que hoy día las marcas juegan en el territorio de la entretención. Tú me tienes que entretener para llamarme a mí la atención, ¿no? En este caso, Mr. Beast, o cualquier marca.
¿no? Al final, si quieres mi atención, además de ser relevante, tienes que finalmente hacer algo que me mantenga como activo y mirándote, ¿no? Y eso justamente el propósito te lo puede dar si es que está bien ejecutado, ¿no? Porque el propósito al final te diría que tiene como cuatro grandes, digamos, levers o palancas o obligaciones, si tú quieres, que son Ujú. básicamente, tiene que ser direccional, ¿no? Es Mm. decir, tiene que darme una dirección, un norte hacia dónde tengo que ir como compañía, y eso es de forma totalmente transversal, en el sentido de que todo lo que yo haga como compañía o como marca, todo lo que yo diga, tiene que estar aportándole valor a ese propósito de una u otra manera, ¿no? Lo segundo es que tiene que ser relacional. Y relacional significa entonces tener que activar, gestionar tu propósito. No es simplemente una linda frase con buenas intenciones que tú llegáis y declaráis, sino que tiene que sostener la credibilidad y la confianza en el ecosistema de todas tus audiencias. ¿Ya? O sea, si es que yo prometo algo tan potente como mi propósito, tengo que sostenerlo. No, no Claro. significa que logre llegar a mi propósito hoy día, pero sí tengo que demostrar que soy creíble y que logro sostenerlo de cierta forma. Que perdón, creo que el gran baldazo de agua fría para muchas marcas con propósito de cartón, y también lo dijimos, te acordás que en su momento incluso nos tocó compartir escenarios virtuales en la pandemia, cuando empezó la pandemia y antes con el estallido social, que para nosotros fue el hit combo en Chile, ¿cierto? El combo 1 y combo 2. Cuando llega la pandemia y todas las marcas se quedan calladas, te das cuenta que muchos propósitos era como medio de cartón, la verdad, como que no eran tan reales, no eran tan potentes. Y ahí te das cuenta de vuelta, propósitos como los de WOM, tú, que era David contra Goliat, eran de las pocas marcas que siguieron conversando, porque el propósito de él era muy, muy alineado con lo que supuestamente pregonaba el 18 de octubre. Entonces, ¿cachai? Ahí te das cuenta realmente que cuando te hacen la prueba de la blancura, ¿qué marca realmente pasa el propósito de cuando hay un estallido social, cuando hay una pandemia, quienes realmente pueden seguir conversando como si nada? Totalmente, ¿no? Y eso, justamente, yo creo que en el caso de Chile fue un golpe de realidad, Mm. de entender que yo creo que Chile lo vivió, de hecho, un poquito más forzado y adelantado, ¿no? Sí, po. Gracias a que vino antes de la pandemia, pero que tiene que ver con eso, que no puede ser purpose washing, no puede ser simplemente lindas frases marqueteras, porque sí, porque además tenemos digamos, un cambio en el mundo del propósito, que el propósito de alguna forma llegó a través de el mundo de las marcas de forma muy fuerte, ¿no? Como Ujú. que muchos gerentes de marketing o líderes, directores, etcétera, de marketing, fueron los que empezaron a mover o a meter el propósito dentro de las compañías. Mm. Pero el propósito no es algo comunicacional únicamente, tiene que ser No. mucho más profundo. E incluso eso tiene que ver hoy día con la nueva mirada, o ya no tan nueva, pero que por lo menos todos debiesen tener dentro del mundo del marketing, que es nuestra área de influencia. O Mm. sea, nuestra marca, si es que uno la quiere gestionar bien desde el punto de vista reputacional, identitario, tienes que entender a la empresa como un ecosistema de contenido completo. Sí, po. Entonces eso significa que el tipo de postventa o de finanzas o de relacionamiento con el cliente o de cualquier área al final construye, para bien o para mal, la reputación de tu marca, Sí, po. ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión que está muy buena la otra vez, no sé te conté, a mí últimamente pasa algo muy loco con TikTok, que yo hace rato que me meto y juego, qué sé yo, que últimamente, y ahí también doy el dato, búsqueme como Ritalin León, porque empezamos a hablar de un par de marcas y la gente empezó a comentarme sobre ciertos logos, y empezamos a comentarlo, y se ha llenado mucha gente y muchos comentarios, y la otra vez alguien me comentaba o me preguntaba qué significaba branding, qué significaba marca, y justo esa semana me había topado con un video que había visto hace mucho tiempo, y de nuevo el gran icono de Apple, que de nuevo lo nombro hoy día, Steve Jobs decía, mira, para mí, Steve Jobs, porque además fue como el creador de la marca contemporánea, ¿cachai? De la marca Totem, como bien diría también Andy Stallman, una marca como querida, una love mark. Él decía, mira, para mí la marca es una cuenta en el banco, que cuando tú das, empieza a tener saldo positivo. Y cuando te equivocas, tienes saldo negativo. Y al final del día, tienes que tratar de que tu marca, tu cuenta de banco, esté lo más positivo posible. Esa es la marca. Entonces, claro, cuando tú decís la marca en realidad o el branding o el marketing en general, no es solamente comunicar o no es solamente la última área de una industria o una empresa que dice, oye, cabrito de marketing, hazte los monitos o grita lo que estamos vendiendo, sino que, como también siempre lo hemos dicho en este podcast, el marketing se ha convertido en los ojos y los oídos de la empresa para entender a tu consumidor, para ser más empático, para mejorar tus productos, para evolucionar, sobre todo lo que hablamos al principio, cuando competís ya con un Mr. Beast, no con otra compañía, cuando estáis entendiendo que las marcas son cada vez más personas por los ecosistemas de conversación, pero que las personas también son cada vez más marcas porque tenemos ecosistemas de comunicación que, by the way, y siempre recordémoslo, son mucho más
creíbles, tienen mucho mayor credibilidad que cualquier otro medio. O sea, yo siempre digo, yo siempre le voy a creer mucho más al WhatsApp de mis vecinos que al doble página del Mercurio. Si ahora en la esquina de mi casa un restaurante X, doble página del Mercurio, o va a hacer una campaña increíble, pero en el WhatsApp de mi condominio dicen que es malo, ¿a qué le creéis más? Al WhatsApp del condominio. Entonces, eso hoy día es donde estamos metidos, ¿cachai? Y eso también es branding, también es marca, y ciertamente está, pero con el propósito metido en el centro mismo. Totalmente. Aparte que la palabra branding lo dice, ¿no? O sea, si es que me voy Acción del branding, es la es acción del brand. branding, es Claro, constantemente tengo que estar construyendo, no es claro. simplemente mi identidad, mi logo, mi nombre, es realmente un sistema que está vivo, que está en constante evolución, ¿no? Y Claro. tenemos que poder trabajar desde ahí y desarrollar. Y eso me lleva, digamos, al tercer punto de la importancia del propósito. Dije que era Ujú. direccional, relacional. Si lo construyes también debiese ser reputacional, que construya afinidad, lealtad, confianza con tus audiencias. Y algo que no deja de ser muy, muy importante, tiene que ser motivacional para todos los equipos que trabajan desde ahí, ¿no? Y eso me lleva justamente a un punto muy interesante, porque muchos cuando trabajan propósito, hablan de, claro, el propósito tiene que ser motivacional, inspiracional y todo. Pero es interesante el plantearse e incluso hacerse una pregunta, ¿no? Que de cierta forma tú la mencionaste al inicio, y que tiene que ver con, si hoy día nosotros le preguntáramos a todos los que están escuchando o viendo este podcast, Ujú. ok, ¿has escuchado propósito? Probablemente casi el 100% te va a decir que sí. ¿Cuántos de ustedes conocen su propósito? ¿No? Claro. Probablemente muy pocos, ¿no? Y esta pregunta la hago muy seguido, e incluso a los clientes, y se van como para adentro y dicen, no lo había pensado. Y Sí, po. entonces, si no conoces ni tu propósito, ¿cómo quieres conectar con el de la organización? ¿Cómo vas a liderar Cómo se desde el alinean tu propósito de tu marca personal con el propósito de tu empresa, por supuesto, claro. Exacto. Y después, ¿cómo lideras desde el propósito? Porque el Tal propósito cual. también tiene que ver con un cambio de mindset. Es una transformación cultural dentro de una organización. No es Claro. simplemente una linda frase, un lindo PowerPoint con las definiciones estratégicas de la marca o la compañía y las ponís ahí. Después tiene que bajar al cambio cultural total de la organización, ¿no? Exactamente. Y eso es súper potente y pocos lo están haciendo, ¿no? Y yo creo que en parte es porque también hay que romper algunos mitos. Hay que romper algunos mitos del propósito. Y creo que el primero y el más obvio, ¿no? Tiene que ver con que eh, el propósito no es una linda frase de buenas intenciones, ¿no? El propósito tiene que ser construido desde por lo menos cuatro grandes ámbitos que son muy relevantes, ¿no? Y acá Ujú. les vamos a dar unos tips. El primero tiene que ver con conocerte muy bien, tu ADN, ¿no? Organizacional. Saber en qué somos excepcionalmente buenos desde nuestro negocio, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sabemos hacer bien, que nos motiva y que podemos aportar? Lo segundo es, ¿cuál es el impacto positivo, digamos, o cómo quiero contribuir a mi audiencia directa, a mi cliente, ¿no? Lo tercero es, cómo yo puedo contribuir o generar un impacto en la sociedad, desde lo que yo hago, ¿no? Ujú. Y el cuarto, muchas veces olvidado, que por lo menos nosotros se lo exigimos o buscamos exigirlo a todos los clientes, y es, si vas a hacer una organización con propósito, ¿cómo vas a mejorar la industria en la que tú estás? ¿Cómo vas a traer nuevas buenas prácticas? ¿Cómo vas a desafiar al resto y a tú tener una ventaja competitiva tan grande de lo bueno que eres que el resto te quiera copiar? Líder de pensamiento, por supuesto. Y eso, si te das cuenta, Totalmente. está alineado también con lo que pasa con, no sé, en B2B. Yo que ahora la mitad de mis clientes por lo menos son B2B, tú te das cuenta que la marca personal de los líderes tiene que estar alineada y es parte y era un asset de la marca también. A mí me ha pasado históricamente cuando, no sé, trabajaba con Nestlé. Yo me acuerdo que llegaba y decíamos, y caché, estoy hablando de Nestlé cuando empezamos con redes sociales, 2008, 2009, que decíamos, oye, ustedes adentro tienen un chef corporativo, ¿sí? ¿Y no lo usan en redes sociales? No. ¿Por qué no? Y lo potenciamos. Con Alto del Carmen, oye, ustedes tienen un mixólogo seco, ¿sí? ¿Y no lo usan? No. Lo levantamos. Con Nespresso también, oye, pero tienen un tipo seco que no lo usan, no. También lo levantamos. Eso ya es reputación. Y eso después lo lleváis al mundo B2B y mucho más importante aún. O sea, los gerentes como líderes de pensamiento en industrias, sobre todo que me pasa a mí que trabajo mucho con tecnología, que industrias que son súper comoditizadas, darte cuenta que la empresa, por un lado, a través de la marca personal, encuentra algo distinto que decir y algo único,
Y por otro lado, para la persona es súper estimulante darse cuenta que tu empresa es un trampolín para poder mejorar tu marca personal. Entonces se vuelve un círculo virtuoso donde la empresa tiene algo fresco que decir a través de la persona y humaniza a la empresa, y la persona, por otro lado, tiene un trampolín gigante que es su corporación. ¿Y cómo no vas a querer a una empresa que te ayude en tu carrera? O sea, win, 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 win. Exacto, totalmente de acuerdo. Después el segundo mito. Segundo mito te diría que es el propósito no es arte de magia, ¿no? Y eso significa con que Uy, no por aleluya. desarrollar mi propósito soy una marca o una empresa con propósito. Y ahí perdónenme todos los que crean que lo son, pero la verdad están muy lejos de serlo si solamente creen que por haber escrito o definido su propósito lo van a hacer. Ponerlo en la pared en la entrada. Ponerlo en la pared en la entrada no te va a cambiar nada. Sigue siendo igual si es que no has cambiado absolutamente nada, ¿cierto? En la forma de operar, en la forma de relacionarte, en la forma de construir cultura, en la forma de ser relevante y en tantos otros ámbitos más. Entonces, no porque ustedes estén en un proceso de definición de propósito, son una empresa con propósito y el propósito por tenerlo definido no los va a llevar a nuevos grandes espacios competitivos o de ventaja competitiva en el mundo. Olvídense, hay que hacer un montón de trabajo detrás. El propósito es un viaje. Sí. Tercer Perdón, mito. y antes de pasar al tercero, sé que me pasó y voy a comentar algo que me pasó hace poco, no voy a dar nombre, por supuesto, pero igual es bien penca porque hace un poco tiempo, ustedes saben que nosotros como agencia partimos como consultora y después nos convertimos en agencia. Y en un proceso que hicimos de 3 meses de trabajo, que fue bien bonito en la realidad, porque el proceso es juntarme con el equipo, hacer un seguimiento de las 5C, entender la cultura, meternos de verdad, abrir el capó y entender de cabeza la cultura del equipo, juntarnos con ellos, entrevistar en profundidad, ver lo que está bien, ver lo que está mal. Llegamos a esa masa madre maravillosa del propósito de marca, por qué la empresa se había fundado, hablar con los fundadores, cuál era su esencia, y llegamos finalmente a entender y articular su propósito, por qué existíamos, taca, 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 todos fascinados, aplaudiendo, era una locura. Y cuando llegamos finalmente a la entrega final del proyecto, lo entregamos todos felices, y ellos de vuelta comentan que es que en realidad, no, mira, vamos a cambiar todo esto y queremos hacer esta misión y esta visión. Y de ahí te das cuenta que lo que ellos querían era simplemente tener algo bonito que decir y armar un branding, un manual de marca. ¿Por qué? Y ahí lo que tú dijiste es súper cierto, porque ellos estructuralmente no estaban preparados o no les interesaba finalmente realmente hacer un cambio de propósito de marca y realmente preocuparse de una cosa más del alma. No, ellos todavía están en el proceso de crecimiento, ganar más plata o lo que sea. Pero si no estás dispuesto, como tú bien dices, si no estás dispuesto a realmente pensar en un propósito que te motive y hacerlo de verdad, pucha, no es una moda, ¿cachai? No es solamente la cosa bonita. No, y lo peor es que hay que entender que no es ni una moda, no es una tendencia, y la verdad es que yo me atrevo a decir, y lo decimos siempre también en Almadrans, es que es la nueva norma de operar, ¿no? O Tal sea, cual. no te queda otra. Y me encanta traer una frase, no me la sé específicamente, pero de Larry Fink, que es el CEO, chairman, presidente, tiene todos los nombres, me encanta cómo se nombra, de BlackRock, que es la empresa de fondos de Como la inversión más empresa grande más del grande mundo. del mundo de todo. De todo, o sea, son los dueños de absolutamente todo. Y lo que dice Larry Fink en una de sus frases, en una de sus citas, es impactante porque él dice, al final, más allá de que si la expectación pública ha sido más grande que nunca en fijarse, digamos, en las organizaciones y cómo están desarrollándose, no solamente por el tema financiero, que él viene de ese mundo, sino que cuál es el impacto en la sociedad, eso es simplemente, al final, porque las organizaciones tienen que ser sostenibles sí o sí, ¿no? Por lo tanto, lo que hay detrás de las palabras de él en esta frase, que después te la puedo compartir ahí, la cita textual, Ujú. hay una lógica que está implícita y que es lo que te está diciendo, es que el propósito no es solamente un tema moral, el propósito es un tema económico, Sí, ¿no? po. Él lo que te está diciendo es, si no te subes a esto, vas a quedar fuera y tu compañía, tu marca, lo que sea que estés manejando, en 1 año, 2 años, el tiempo que sea, la gente, la sociedad te va a castigar y vas a desaparecer. O te subes ahora Claro. o te quedas fuera, ¿no? Pero si lo Y mismo que hablamos de las love marks, cuando hablamos de las love marks, las marcas queridas, las marcas ciudadanas, perdón, pero no es la choreza. Cuando tú veis las marcas más queridas del mundo, ¿cuáles son? Apple, Amazon, Samsung, Google. Ve después cuáles son las marcas que tienen más plata en el mundo. Amazon, Samsung, Google, Netflix, son las mismas. Entonces, no es una buena onda, es darle el palo al gato, es mucha plata también. Y mientras no entiendan eso, van a seguir dando vuelta en el 1994 diciendo, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión?
No, tiene que tener una mirada que además como marca empleadora te saque del loop, te saque de decir, ¿sabéis qué? Mi equipo no se quiere ir de esta empresa, no porque le pague más o le pague menos, porque realmente lo que hacemos mueve a la gente. Y eso es mucho más poderoso. Tal cual. Y para eso, bueno, hay dos aspectos. Uno que tiene que ver con transformación cultural y hay otro que también va incluso antes, después de la definición, que es cómo gestiono el propósito, ¿no? Y que tiene que ver con el modelo de gestión integrado que tengo dentro de la compañía, Ujú. cuáles son las herramientas que yo le entrego al equipo, cuáles son los conocimientos que le doy al equipo, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención y que lo he visto recurrentemente, no solamente con propósito, en muchas temáticas cuando te dicen, ya, transformación tecnológica, transformación de ese qué cosa, Son digital. ¿Mm? quieren hacer cambios en la organización y llegan y dicen, ya, perfecto, awareness, digámoslo y contémoselo a todos en el equipo, oye, esto es súper importante, hagámoslo deseable, porque además, oye, esto nos va a traer esto, todos estos beneficios. Pero generalmente se quedan ahí, no te entregan los conocimientos para gestionar eso, no te entregan las herramientas, no te refuerzan constantemente que hay que ir instaurando justamente esta lógica, en este caso de propósito, ¿no? Entonces todo se termina cayendo, no hay un proceso de gestión de cambio real dentro de estas organizaciones. Y por eso se quedan finalmente en lindos PowerPoints. Entonces lo que decía es, defines, activas y gestionas, y llevas esto a una capa de transformación cultural. Y súmale un punto que es súper importante, que tiene que ver con el accountability. O sea, si no, va a ser puro purpose washing, como fue greenwashing en su momento, Sí, ¿no? pues, Y tal de ahí cual. nacen finalmente las malentendidas, tal vez, memorias de sostenibilidad o integradas de sostenibilidad que se leen el diseñador, el que redactó y tal vez el cliente, ¿no? Y algunos inversionistas. La imprenta que tiene que Y revisarla. fíjate qué hizo, ¿no? Salvo Pues, hasta ahora Apple nuevamente con el comercial Madre Tierra, ¿no? y Que decir lo mismo, mira, ahí te das cuenta de nuevo Apple, tercera vez que hablamos de la marca, porque finalmente ellos caminan, como dicen, ellos hacen lo que dicen, ¿cachai? sí. Bueno, hay otra marca que voy a traer sobre la mesa, que también lo hace muy bien, no hizo un comercial como Madre Tierra, pero que vienen trabajando por temas del planeta, ¿no? Que es Patagonia. Y Patagonia, en su memoria integral o sea, integral de sostenibilidad, integrada de sostenibilidad, ellos en vez de decir lo que hacen, y a mí me encanta la lógica que hacen, porque generalmente se trata de eso la memoria, es decir, oye, esto fue lo que hice y este fue el impacto. Patagonia te dice, sí, esto hice, pero todo esto me falta para salvar al planeta. ¿Cachai? Que ellos se ponen desde la lógica, oye, todo esto me falta, no lo hemos hecho, no hemos logrado todavía este gran propósito que nos propusimos, ¿no? Entonces es mucho más humilde, mucho más aterrizado y también mucho más como humano y cercano, ¿no? Como decirte, oye, soy muy chiquitito todavía y necesito la ayuda de todos, ¿no? Después viene ya vamos en el tercer mito, ¿no? Si no me equivoco. Que el propósito no es una causa. ¿Ya? Yo creo que eso lo he visto de forma muy recurrente, tanto en lo personal, como a nivel de persona, propósito personal, como a nivel de propósito de empresa. Mucha gente confunde el propósito con querer salvar los animales del planeta, o cualquier cosa, ¿no? Querer salvar a tal Las cosa, ballenas. querer ayudar a, claro, las ballenas, querer ayudar a tal pueblo de tal lugar, querer ayudar a acabar con el hambre o acabar con la sed, ¿no? Etcétera. El propósito no es una causa, y ahí esto es súper importante, porque al final, nosotros como personas y como empresas, y esto sobre todo desde lo personal, nosotros le damos significado a las cosas, ¿no? Nosotros le ponemos el significado a las cosas. Por lo tanto, una causa puede ser un evento de un tiempo determinado, pero nada más. Y voy, para que se entienda, darte un ejemplo que a mí me encanta, que es el de la NASA, ¿no? La NASA, uno pudiese decir, y probablemente todos han escuchado esta historia de, oye, alguien fue a la NASA en el tiempo donde querían mandar al hombre a la Luna, y había alguien que estaba barriendo. No sé si has escuchado esta historia, que le preguntan, oye, ¿qué haces tú acá en la NASA? Y la persona dice, el barrendero, digamos, dice, estoy ayudando a llevar al hombre a la Luna. ¿Sí? Y esa es su respuesta. Muchos creen que eso tiene que ver con el propósito. No, eso es una causa. El propósito de la NASA dice algo como explorar los secretos del universo para el beneficio de todos. Que no es una causa, es algo mucho más amplio, donde una causa es te llevo a la Luna, o llevo al hombre a Marte, o vamos hasta Júpiter, o a donde sea que tengamos que ir, porque eso, esa acción, le puede generar valor y aporta a la construcción de mi propósito. Pero es algo temporal, ¿no? No es algo como el propósito que es mucho más amplio. De hecho, más allá de lo que nosotros trabajamos, ¿no? Por ejemplo, te puedo dar mi propósito personal, ¿no? Que mi propósito
Al final es comunicar y compartir conocimiento, creando más oportunidades para que las personas tomen mejores decisiones y se atrevan a hacer lo que quieran, sin importar de dónde vengan o a dónde quieran llegar, ¿no? Ese es como mi propósito personal. Es amplio, no es una causa, y eso me permite, puedo ir a hacer clases, puedo ir a dar asesoría, puedo ir, digamos, en lo personal a hacer un montón de cosas que contribuyan a que las personas tomen mejores decisiones. Claro. Entonces, no es una causa. Y yo, al trabajo o a lo que yo esté, yo le voy a asignar un valor, ¿no? Le asigno un significado. Entonces, tercer mito, el propósito no es una causa. Y hoy día vemos muchas empresas que dicen, oye, tengo un propósito porque quiero ir a salvar a las ballenas que tú decías, ¿no? O a lo que sea. No es una causa. Una causa es un aporte al propósito si es que está vinculado. Pero ojo, el tema del aporte también es importante. Yo, cuando tú dijiste lo de la ballena, me reía mucho que en Macana en su momento, no voy a decir qué cliente era, algunos pueden sacar conclusiones, pero por 10 años tuvimos el brief de una campaña para salvar las ballenas. Y cada vez que nos juntamos con el cliente, 10 años, pues, es ridículo. Cada vez que nos juntamos con el cliente, decía, ya, ok, pero salvemos las ballenas, ¿qué? ¿Van a poner plata? No. ¿Vamos a hacer algo? No. No. ¿Pero qué? No, queremos comunicarlo. ¿Pero por qué? Porque nos gustan las ballenas. Entonces, claro, cuando tú hacías algo como eso y no tiene ninguna razón de ser, por ejemplo, yo me acuerdo, no me acuerdo qué marca era, pero hay una, bueno, perdón, Corona, la cerveza Corona, que está metido en la causa de las playas limpias, obvio, pues tiene todo el sentido del mundo, porque Corona es una cervecita rica frente al mar, playita, obvio, porque Corona tiene que ver con el disfrute, con la playa, con el Caribe. Entiendo, ¿cachai? El momento de disfrute perfecto de una coronita es en la playita. Entonces, oye, Corona quiere que la playa esté perfecta, quiere ayudar y hay una causa de playa limpia. Lo entiendo perfecto. El propósito tiene que estar conectado, si no, salvemos las ballenas, ¿por qué? Porque te gustan las ballenas, no tienen un sentido. Exacto. Entonces, eso la verdad es que hay que tenerlo súper claro, ¿no? ¿Realmente estamos trabajando por una causa o estamos trabajando por un propósito? Y hay que tener esa diferencia bien como entendida. Otro mito es que, y esto tiene que más que ver con lo personal tal vez, es que algunos trabajos son significativos y otros no, Uh ¿no? -huh. Y ahí viene como toda esta lógica de, y tal vez en las nuevas generaciones, que más de alguna vez lo hemos escuchado, no, nuestro trabajo tiene que tener un propósito, un significado, ¿no? Me tengo que sentir realizado, que está muy bien todo Uh lo -huh. que dicen, pero creen que pasa por el voluntariado o trabajar en ONG, digamos, o en fundaciones, como queramos decirle. Y la verdad, y acá la respuesta tiene mucho que ver con el tema de la causa también, y es que nosotros, insisto, somos lo que le creamos el significado a lo que hacemos. Entonces, si yo trabajo en una fundación o trabajo en una empresa de cualquier tipo, digamos, que lucra, al final, dependiendo cómo yo le otorgo el significado o cómo yo conecto con el propósito de esa empresa, es realmente lo que me permite la sensación de realización si es que trabajo bien. Hay una historia muy bonita que nunca me acuerdo quién la decía, que era un presidente, creo que fue Kennedy, ponte tú, hay que buscarla, googleela porque es una historia bien conocida, que estaba visitando las instalaciones de la NASA antes que el hombre llegara a la Luna, y se encuentra con una tipa que estaba barriendo y le pregunta, ¿usted qué hace? Le decía, yo estoy ayudando a que el hombre llegue a la Luna. La tipa era la CEO, y para ella también estaba contribuyendo a que el hombre llegue a la Luna. Lo que tú decís es exactamente eso, es de qué manera tú eres parte de algo más grande. Y bien Exacto. dicho, y ojo, que puede pasar a veces, porque uno de repente dice, oye, mi trabajo. Mucha gente, y de hecho también lo veía, creo que fue en TikTok, porque en TikTok también hay mucha inspiración más allá de gente bailando. ¿Ah? Por eso métanse, está muy entretenido. Porque de repente hay gente que dice, oye, de repente tu inspiración o tu propósito de la vida no está en tu trabajo. Porque puede pasar, tú trabajas y te gusta lo que haces, te entretiene, pero a lo mejor es la forma de ganar lucas para hacer algo que sí te llama la atención, que es ayudar a los niños, salvar a las ballenas, no tengo idea. O tu deporte favorito, no tengo idea.